Bueno, seguimos en este otoño literario que la Asociación Papel y Tinta tiene organizado para dar un poco de cultura en estos tiempos tan difíciles que vivimos y en los que parece que la cultura está un poco de lado. Y hoy lo hacemos por todo lo alto desde este Hostal Ánfora, en pleno centro de la ciudad de Écija, un sitio maravilloso que te recomendamos, por cierto, Roberto, y al que agradecemos, por supuesto, que nos haya cedido el espacio para esta entrevista. Hoy tenemos a uno de los grandes de las letras españolas, una persona que conoce lectores de todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores, un hombre de cine, de teatro, de televisión, por supuesto de literatura, un artista con todas las letras. Roberto Santiago, bienvenido a nuestro otoño literario. Pues muchas gracias, un placer estar aquí y compartir este rato con vosotros, que creo que en estos tiempos es más conveniente que nunca, bueno, pues hablar de literatura, hablar de historias y bueno, pues eso creo que nos ayuda siempre y ahora más, si cabe todavía, pues a mirar el mundo de otra manera y a aprender y a hacernos preguntas. Bueno. A ver, nosotros no sé si nos conocen, aunque ya llevamos un tiempecito hablando nosotros ya por correo. Nuestra asociación lo que se dedica sobre todo al fomento tanto de la literatura como de la escritura, porque tenemos socios y seguidores que algunos escriben distintos tipos de relatos, poesía, distintos géneros, y hay muchos lectores. Y siempre intentamos fomentarlo, sobre todo los más pequeños, que casi siempre es la parte que flaquea, ya no tanto, sin embargo, los más pequeños como los adolescentes. Nos queda ese pequeño mar ahí que es difícil de captar muchas veces. Y por eso vemos tan poderoso lo que tú haces, porque estás acercando la literatura a todos los géneros y a todas las edades. Yo la verdad es que te conocí a través de Futbolísimo, de hecho te conocí gracias a mis sobrinos pequeños. Y cuando empecé a ver tu biografía y a tu seguimiento me di cuenta de que yo he visto películas tuyas, películas en las que tú has estado incluso de guionista o de director. He leído otras obras tuyas, pero nunca te había relacionado con Futbolísimo. Es algo que yo creo que a la mayoría de los seguidores que nos vean les va a sorprender muchísimo. Y a mí me llama muchísimo la atención cómo se te ocurre ir de un punto a otro. Bueno, pues a ver, es verdad, yo tengo la sensación hace mucho de que en este país especialmente a la gente le gusta clasificarte, ¿no? Le gusta decir, bueno, pues este es el que hace películas de comedia, o este es el que hace libros para niños, o este es el que hace novela negra. Yo no sé si acertado o equivocadamente, yo nunca he pensado en mi carrera ni nada parecido. Yo lo que he hecho es contar las historias que necesitaba contar, que me han dejado contar también, claro, y he tenido la suerte de que llevo muchos años ganándome la vida a base de escribir y de contar historias. Y lo que me ha pasado es que pues esa falta absoluta de planificación a la que me he negado siempre me ha hecho tocar géneros muy distintos, ya no solo en formatos distintos, como bien has dicho. Yo he escrito guiones y he dirigido películas como El penalti más largo del mundo o como El club de los suicidas, pero también he hecho teatro. El lunar de Lady Chatterley, que se estrenó en el Teatro Español, hizo una gira, estuvo por allí precisamente por vuestras tierras y porque Ana Fernández, la protagonista, bueno, es de ahí al ladito, ¿no?, de Sevilla. Y de repente también pues, he escrito pues, una novela negra, Ana, que ahora se está haciendo la serie con Televisión Española. Pero es verdad que estos últimos años, pues bueno, empecé a escribir una serie de dos de mis grandes pasiones, que son el fútbol y el misterio, los futbolísimos. Las cosas más simples son muchas veces las más difíciles de llegar a ellas. Y resulta que esta colección de los futbolísimos, pues para mi sorpresa, fíjate, esta semana que viene sale el número 18 novelas. Y yo, bueno, pues sí, mientras me dejen, como he dicho antes, pienso seguir haciendo cosas muy diferentes, Laura, porque no me guío ni por un intento de que algo sea más comercial o de que algo guste a un crítico. No, me guío por lo que yo necesito escribir en cada momento. Y digo y repito que tengo mucha suerte porque casi todo, no todo, pero casi todo lo que he escrito lo he publicado, casi todo lo que he escrito se ha convertido en cine o en televisión o en teatro, y eso pues ya lo sabéis, para alguien que escribe pues es el mayor sueño, claro. Claro que sí.
Roberto, no sé si eres consciente de que tienes la culpa, entre comillas, de que toda una generación empiece a ser generación lectora. Le pasó a J.K. Rowling con Harry Potter en su momento y tú tienes esa gran responsabilidad. No sé si te piensas te paras a pensarlo de vez en cuando, que gracias a ti muchas personas, entre las que incluyo mis hijos, por ejemplo, van a ser grandes lectores gracias a tu obra. Yo te oigo, Daniel, y de verdad me emociona oírlo porque es algo, bueno, si hubiera podido elegir hace muchos años cuál habría sido tu mayor sueño como escritor, pues sin duda sería este, el conseguir que con mis historias haya conectado con toda una generación de niños y niñas que devoran mis libros y que en muchísimos, me lo han dicho tantos niños, tantos padres, tantos profesores, que en muchísimos casos se han acercado a la lectura gracias a mis libros, que bueno, pues sí, yo de verdad te lo digo con la mano en el corazón, es lo más emocionante que me ha pasado nunca y que me pasará jamás. Cuando uno empieza a escribir una novela o un libro, o da igual, una obra de teatro, yo creo que nunca te imaginas que puede llegar a pasar lo que ha ocurrido con los futbolísimos. Nunca, vamos, yo jamás me lo imaginé que en este país, y ya no solo en España, sino que es verdad que se ha traducido a muchísimos países, pues se iba a convertir en un fenómeno que todos, sin excepción, todos los niños y las niñas de este país conocen los futbolísimos. Muchos los leen, otros todavía no los leen, pero desde luego todos lo conocen, hablan de ello. Y para mí es emocionante ver, por ejemplo, cuando ahora con la pandemia, pues esto ha cambiado mucho y es online casi todo, pero hasta ahora, en los encuentros que yo he hecho, de repente cientos de niños se acercan a las ferias del libro, cuando yo voy, se acercan, y es un fenómeno que yo de verdad, bueno, creo que todos tenemos ego, pero que no tiene que ver con el ego, tiene que ver con el que se entusiasmen con un libro, que se entusiasmen con un escritor. A mí me parece un milagro, de verdad, me parece un milagro y doy gracias todos los días porque esto ocurra y porque efectivamente, como dices, niños y niñas se entusiasmen con un libro de papel hoy en día. Eso es una cosa, bueno, no deja de sorprenderme y por eso le dedico todo mi esfuerzo, mi tiempo, mi corazón y todo mi, vamos, y se lo seguiré dedicando. Te digo también que eres la ruina económica de muchos padres, ¿eh? Yo les digo a los padres, hablar con vuestros hijos, que me piden cada vez que les veo que escriba más. Digo, pero si escribo un montón, si publico 4 novelas al año, 2 de los futbolísimos y 2 de los forasteros del tiempo. No, pero escribe más. Claro, yo tardo meses en escribir cada novela, pero los críos se las devoran en 2 días, en 3 días. Y en horas, te puedo dar fe de que en horas. En horas incluso. Sí, yo de hecho, mi sobrino, yo siempre, como gran lectora que soy, siempre he intentado inculcarle mucho. Venga, pues, a ver si este libro, y nunca terminaba de engancharle. Y cuando un día está llegando a casa me dice, mira, me he leído Los futbolísimos en 3 días. Digo, vale, ¿cuántas páginas tiene? Me dice, más de 300, alrededor de 300. Digo, ¿en 3 días? Dice mi hermana, tandas de 80, 90 páginas en un rato. Los niños no existen en casa cuando cogen un libro de futbolísimos. Es que ellos hablan de ti, pero que te reconocen perfectamente. Sí, sale en la película, sí, sale, digo. O sea, ¿qué capacidad has tenido de captar a esos niños? Se han producido muchas circunstancias para que esto se dé, porque, por ejemplo, ahora tú dices, ¿no? Fíjate, son novelas de 300 páginas o más. Yo al principio, cuando empecé con la primera novela de Los futbolísimos, una de las grandes batallas que, por suerte, mi editora, Berta Márquez, me apoyó, era que en la editorial decían que no, que tenían que ser mucho más cortas, que los niños no leen y que se iban a asustar si eran novelas cortas. Y yo me peleé, digo, pero si eso no es verdad, si es que los niños, si algo les gusta mucho. Y por supuesto son muy exigentes y eso que nadie lo dude. Si algo no les interesa, vamos, ya puede ser lo que sea, se lo puedes vender como que sea, que no. Pero si algo les interesa, no les va a asustar que una novela tenga 300 páginas ni 400. Y bueno, antes has mencionado tú Harry Potter. Harry Potter no se caracteriza precisamente porque sean novelas muy cortitas, que ha sido el gran fenómeno de los últimos 30 años en la literatura, ya no solo infantil y juvenil, sino mundial. Entonces, bueno, pues fíjate que eso fue una de las circunstancias que hizo que yo creo que los niños vean que los libros de Los futbolísimos se les trata de tú a tú, se les trata con inteligencia y bueno, pues como por desgracia sigue habiendo mucha literatura infantil, yo contra esto también tengo una gran batalla,
que es muy, vamos a decir, lo intento decir de manera suave, pero que sigue siendo muy ñoña, muy infantiloide, muy... No, los niños son muy inteligentes, que tienen evidentemente todavía otro nivel de lenguaje, etcétera, etcétera. Sí, claro, pero las historias que les interesan y los temas son los mismos que a nosotros. A ellos les interesan las aventuras, les interesa el misterio, les interesa la muerte. Tú ponte a hablar con niños de la muerte, pero es que de verdad, en fin, bueno, no sé, yo me hace muy feliz justo haber roto ciertas pequeñitas barreras que había o que sigue habiendo con la literatura infantil, ¿no? Roberto, la serie fue buenísima, nos estamos centrando mucho en ella, pero bueno, quizás es la más conocida tuya, además de Los forasteros del tiempo también. Está narrada en primera persona. Es Paquete quien narra las aventuras siempre, el protagonista. Y es sorprendente cómo eres capaz de meterte en la cabeza de un niño, pensar como un niño, porque ellos lo ven como algo tan natural, que eso está escrito por Paquete y no por Roberto Santiago, que es fascinante. Yo no sé cómo lo consigue. Yo tampoco sé muy bien cómo lo consigo. Es decir, que por suerte ni para construir la voz de un niño ni para escribir una novela no hay ninguna fórmula, porque si la hubiera, yo siempre lo digo, no las escribiríamos las novelas los escritores, las escribirían los banqueros. No, o sea, no hay ninguna fórmula. Yo me guío por mi puro instinto y a mí, de verdad, fíjate que en una presentación, es que esto se me quedó grabado, un niño que se llama Nacho, en una presentación, la librera, era una librería grande en Madrid, bueno, me presentó, ¿no? Porque fijaos, los futbolísimos que les gusta tanto, que os gusta tanto, porque había muchos niños, el misterio, el fútbol, el humor, dice el humor, que es muy divertido, y el niño este Nacho, que era un niño 9, 10 años, no lo sé, y dijo, no, si es que lo bueno de los futbolísimos no es que sean divertidos, es que son reales, es que somos nosotros de verdad. Y ese entusiasmo con el que decía, es que es de verdad. Claro, esa identificación con la que tú mencionas, Daniel, pues yo creo que ha sido en realidad la clave, más allá de todo lo demás. Y supongo, quiero creer que sigo teniendo ahí al niño Roberto, al niño que fui muy cerca. Creo que eso es algo saludable, yo intento hacerlo. Y creo que sería muy saludable para todos, que no nos olvidemos del niño que fuimos y que la vida, bueno, pues la vida es dura, la vida es complicada y muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y nos dejamos arrastrar por los problemas que todos, absolutamente todos tenemos, pero conectar con el niño interior yo creo que es uno de los ejercicios más saludables, ya no para un escritor, sino para cualquiera. A colación precisamente de que es no fácil, pero sí tienes una puerta abierta para escribir a Paquete a través de tu niño interior. Yo, por ejemplo, que ahora en este momento me estoy leyendo a Ana, en este caso es una protagonista femenina, además en un registro que es totalmente diferente, en un tema totalmente distinto, como es el tema del juego, es una abogada. O sea, para Paquete tienes al niño interior, pero en Ana, para meterte tanto en el papel de Ana y de la mentalidad de una mujer que siempre cuesta cambiar de género. Y me encanta que digas esto, Laura, porque, claro, es que yo creo que en eso consiste la escritura, por lo menos para mí, en hacer un viaje real. Yo no escribo... Para mí la escritura tiene mucho que ver con la música. Yo no escribo, yo no soy, y lo respeto mucho de estos escritores que se hacen una escaleta perfecta de lo que van a contar. No, yo escribo con el estómago, lo digo de verdad, con el corazón, con lo que me sale. Para mí esta historia de Ana es una historia con la que yo llevo conviviendo muchos años. He conocido muchos casos, por desgracia, cercanos del mundo del juego que han destrozado vidas. Y esta mujer, esta Ana, te prometo de verdad que se ha ido formando dentro de mí a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de años. Y cuando empecé a escribirla, luego, para ser una novela de 900 páginas, es una novela que, bueno, que escribí durante 1 año y medio aproximadamente, que no es tanto teniendo en cuenta la cantidad de documentación que tiene, etcétera, pero sobre todo es que son los años anteriores en los que yo iba conociendo sin escribir ni una línea de la novela. A lo mejor tomaba notas de Ana, de algo que veía en televisión relacionado con un juicio y bueno, pues esa Ana se fue formando dentro de mí. Yo creo que también, esto lo digo siempre porque me parece de verdad, creo que todos, hombres y mujeres, tenemos un lado femenino y yo he intentado conectar con ese lado femenino. Me ha sido un viaje apasionante
y bueno, estoy muy feliz de haberlo hecho. Tengo ganas de volver a meterme en la piel de Ana, la verdad, de Ana Tramell. Tengo ganas de volver a hacerlo y muchos lectores por suerte me escriben y me dicen, ¿para cuándo otra novela de Ana? Y digo, bueno, necesito, porque sí, es muy distinta a Los futbolísimos, es una novela muy negra, es un thriller ahí muy oscuro y necesito tener la fuerza, la fuerza mental para hacerlo, pero me apetece mucho, mucho. Lo hemos dicho al principio, Roberto, que te atreves con casi todo. Empezaste en el cine, has dirigido películas, has sido guionista, has hecho teatro, has hecho televisión, series, en fin. ¿En qué género te encuentras más cómodo y en cuál quizás estás más inseguro? Si es que hay alguno en el que se te sientas inseguro. Bueno, yo de verdad te lo prometo, esto no es una falsa humildad, me siento inseguro absolutamente en todos. Y cada día que escribo, cada día de mi vida que escribo, me siento insegurísimo. Tengo la necesidad, como creo que cualquiera que escriba, de enseguida enseñárselo a alguien, a mi chica, a mi agente, a alguien que lea, porque no sé, digo, esto realmente estará, no estará, evidentemente en muchos años de oficio ya tienes un olfato, pero la inseguridad está ahí siempre y yo creo que si se va es algo malo. Creo que es buena tener esa inseguridad. Y luego dentro de los distintos géneros es verdad que para mí hubo una época en la que hacía más cine, por ejemplo, pero para mí el género de la novela llega más lejos que ninguna otra género de los que estamos hablando, que es, ¿no?, para contar historias de ficción. Llega más lejos que el teatro, que me apasiona el teatro, más lejos que el cine, más lejos que la televisión, por supuesto. Para mí la novela es una experiencia tan íntima entre el escritor y el lector, en donde puedes de verdad tocar el alma del lector si eres capaz de verdad de ser honesto con lo que estás escribiendo. Y llega la capacidad que tiene de remover una novela e incluso de transformar a un lector, para mí no lo tiene, es incomparable con cualquier otro género. Yo no sé si me siento más cómodo o no, porque como te decía, me siento inseguro y cómodo al mismo tiempo en todos los géneros. He escrito hasta un musical, escribí el musical de Los futbolísimos, soy muy osado. Y algunas cosas me han salido mejor, otras peor, lo tengo clarísimo, pero estoy orgullosísimo de haberme atrevido, y espero seguir haciéndolo, a tocar estos géneros tan diferentes, porque en todos he aprendido muchísimo. Y bueno, pues creo que en eso consiste la vida de un escritor, seguir aprendiendo, seguir. Yo tengo la sensación de que lo mejor que voy a escribir todavía no lo he escrito. No sé cuándo, a lo mejor el mes que viene o dentro de 20 años, y creo que esa es la ilusión que me hace seguir escribiendo y dedicando todos los días tantas horas a la escritura. De hecho, hay no sé si decir saga, porque para el futbolísimo sí ya se puede decir que es una saga con 18 volúmenes, con Forasteros, pero después hay otra que es las segundas partes. Ah, bueno, sí. Mi punto de vista desde fuera es que eso lo has hecho para divertirte, sobre todo. Sí, totalmente. Esta la he coescrito con una muy buena amiga, es escritora, dramaturga, Eva Redondo. Y esto de las segundas partes empezamos a escribirlo Eva y yo porque nos parecía, bueno, que evidentemente no somos los únicos que lo hemos hecho, que revisitar los cuentos clásicos, El patito feo, Hansel y Gretel, claro, son cuentos, primero, todos de terror, son cuentos terroríficos. Y segundo, son todos cuentos pero que muy machistas, pero tremendamente machistas. Y entonces nos parecía divertido y también saludable revisitarlos, pero no reescribirlos. Yo no me veo reescribiendo a Andersen, pero ahora que ya han pasado tantos años desde que han muerto los que escribieron los cuentos clásicos, sí que nos parecía que podía ser escribir una supuesta continuación, ¿no? Escribir una continuación del Patito Feo, escribir una continuación de Caperucita Roja, en donde de alguna manera esos valores que te decía de un machismo tremendo, ¿no? Bueno, en fin, pues que se conviertan en otra cosa, que viajen de otra manera, y esos referentes que tenemos todos y que tienen los niños de hoy en día, esos personajes de los cuentos clásicos, pues darles la vuelta de alguna forma. Y la verdad que fue muy disfrutón. Fueron 4 novelas que no sé si seguirá algún día o no. De momento ahí están las 4. Yo siempre digo que, bueno, que los proyectos no se acaban, sino que como te pones con otra cosa, pues... Pero ahí están las 4 novelas de las segundas partes
y bien orgulloso que estoy de ellas, sí. Roberto, a mí me gusta preguntaros siempre a todos los que hacéis creación de ficción, ¿cómo es el proceso? Ya has adelantado algo. Entiendo que eres escritor brújula entonces, no eres mapa. Sí, yo soy de brújula total. Es verdad que cuando escribes guión de cine o de televisión eso no puede ser. Cuando escribes guión de cine y televisión, primero porque casi siempre lo haces en equipo y segundo porque un guión en realidad es un instrumento para que luego alguien lo coja y lo convierta. Entonces es un trabajo mucho más en equipo. Sin embargo, en la novela yo me niego a hacer una escaleta, a hacer un mapa. Soy de brújula absolutamente. Yo estudié en la Escuela de Letras y esto del escritor con brújula a mí me lo inculcó un escritor al que yo admiro mucho, que es Juan José Millás, que fue mi profesor, y que cuando me contaba que, por ejemplo, la soledad era esto, o, bueno, casi todas sus novelas, que las había escrito con brújula sin saber realmente lo que iba a ocurrir a continuación, yo al principio no me lo creía. Digo, esto es mentira, Juanjo, aquí estás tirándote el pisto delante de tus alumnos, pero luego, después de 3 años trabajando con él como alumno, me refiero, aprendiendo de él, descubrí que era verdad, que era cierto. Y para mí ha sido el mayor descubrimiento como escritor, el no saber lo que va a ocurrir a continuación en la historia, el vivir permanentemente en el abismo de decir, ¿y ahora qué? Claro, eso tiene mucho riesgo porque puedes quedarte, y sobre todo, por ejemplo, antes hemos hablado de una novela como Ana, que muchos me dicen, pero Ana no, Ana sí te... Puedo prometer y prometo que Ana la escribí con brújula, evidentemente con mucha documentación previa y evidentemente con imágenes de hacia dónde iba, pero sin saber lo que iba a ocurrir a continuación. No quiero hacer spoilers de Ana, pero hay cosas muy tremendas que le ocurren a Ana que yo no sabía que le iban a ocurrir, de verdad que no lo sabía. Y eso creo que me permite una cosa, que es que yo soy el primer lector de mis propias novelas. Es decir, cuando escribo algo, me sorprende a mí mismo y digo, pero bueno, entonces me lo paso muy bien escribiendo. Me parece aburridísimo, a mí, insisto, a mí escribir sabiendo ya todo lo que va a ocurrir. Y creo que esa necesidad que tengo yo de saber lo que va a pasar es la que luego provoca que el lector, cuando coge la novela, también tenga ganas de necesidad de saber qué va a ocurrir en la siguiente página del siguiente capítulo. Creo, tampoco tengo una teoría muy sólida al respecto, pero mi intuición me dice que por ahí van los tiros. Y sobre todo, y al final, pues bueno, me lo puedo permitir, es muy divertido para mí escribir así, también se sufre porque hay momentos de la historia que dices, ay, 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 ay. Pero yo creo que escribir es sufrir y divertirte, las dos cosas. El que no sufra escribiendo, bueno, no sé, creo que no existe un escritor que no sufra escribiendo. Vamos. Totalmente cierto. Por lo menos aquí uno ya ha publicado, otra que todavía está en ello. Damos fe. Lo que pasa es que a mí cuando te escuchas así, ¿tú cuántas páginas en blanco, cuántos muros de la página te has podido encontrar? Porque si escribes así yo entiendo que más de un muro te has tenido que encontrar. Pues fíjate, yo he tenido muy buenos profesores de escritura. Yo siempre digo que la escritura se tiene que escribir con el corazón, con las tripas, pero que evidentemente es muy bueno ir a escuelas, leer muchísimo, evidentemente. Y yo he tenido la suerte de tener profesores buenísimos. Antes he citado a Millás, pero por ejemplo en guión tuve una escritora, guionista maravillosa, Premio Nacional de Cinematografía, que es Lola Salvador, guionista, por ejemplo, en su momento del famoso El crimen de Cuenca, bueno, de muchísimas películas. Y esta escritora, Lola Salvador, me inculcó una cosa que para mí fue la clave de perder el miedo a la página en blanco, al folio en blanco, al atasque, y es lo más simple que pueda haber, pero cuando lo interioricé, de repente se abrió un mundo ante mí, y es cuando estés atascado, cuando no sepas qué tienes que escribir, ponte y escribe, ponte y escribe. Escribe, no te vayas a dar una vuelta, no te quedes ahí pensando, tomando notas o voy a escuchar algo. No, te fastidias, te pones y escribes. Y a lo mejor lo que te sale no vale para nada, o sí, pero en el 90% de los casos, si te obligas y tienes el talento y el oficio de la escritura, claro, al final te sale.
Es muy curioso esto, de verdad. Lo estoy diciendo y parece de perogrullo, pero no lo es. Para mí, sin duda, mi mayor descubrimiento durante todos los años de aprendizaje de lo que es esto de escribir. Cuando estés bloqueado, cuando no sepas qué escribir, te aguantas y te pones y tecleas y escribes y escribes y escribes y algo saldrá. Y si no sale, lo tiras, pero te aguantas y te vuelves a poner y escribes otra vez. Yo, en fin, no doy consejos nunca, pero esto es algo que a mí, desde luego, me ha servido para desatascar siempre. Diría que es el escritor que nos da ese consejo, porque la mayoría lo que suele decir es, bueno, yo me despego, escucho música, busco más documentación, buscan esa musa que parece que se les ha ido. Eres el primero que realmente nos dice, y lleva toda la razón, escribe, porque al final en algún momento se desatasca. Y además, claro. Es que para mí escribir, de verdad, esto lo defiendo muchísimo y cuando he hecho algunos talleres de escritura, lo he hecho con chavales, escribir es algo muy físico. Por supuesto que tienes que tener, pero es que hay una conexión con las palabras que es algo puramente físico. Por eso decía antes que se parece mucho a la música. Tienes que sentir las palabras, eso es lo más importante. Para mí, fíjate, más importante que la trama, más importante que los personajes, más importante incluso que la voz, que creo que la voz es la clave de una novela, es esa conexión física, real, con cada palabra que escribes. Y por eso digo, es que en blanco, pues conéctate. Cada uno lo hace de una manera, hay quien se pone música para escribir, hay quien necesita silencio, eso ya cada uno tiene sus propias manías, pero lo que es imposible separar del hecho de la escritura es la fisicidad de escribir. Cuéntanos una de tus manías, y hablando de manías de escritura. Pues, fíjate que yo no tengo muchas manías. Ahora estoy hablando aquí con vosotros con mi ordenador portátil que me acompaña a todas partes, lo llevo a todas partes, y siempre llevo también una libreta, ahora tengo aquí a mano esta. Si no llevo la libreta encima, sí que tengo la sensación de que estoy desnudo, porque en cualquier momento apunto cosas que luego utilizaré o que no utilizaré, pero que si no las apunto, pues me da la sensación de que se me van a olvidar, de que van a tal. Pero cualquier cosa, simplemente pues dar un paseo y ver a una persona debajo de una palmera mirando el mar y de repente eso te provoca algo, pues lo apuntas. Yo por lo menos es lo que hago. Es lo más parecido a una manía, tener conmigo cerca la libreta como el que tiene un talismán o un amuleto. Y luego es que es curioso porque yo escribo en cualquier lado. Puedo escribir en un avión, puedo escribir en un tren, puedo escribir en un bar. Prefiero escribir en mi casa y en mi despacho, que lo tengo acondicionado a mi gusto y que tengo ahí muchas libretas con muchos blogs y tengo una pizarra enorme donde voy apuntando cosas y tal. Pero puedo escribir en cualquier lado. Lo único que necesito, eso sí, para escribir la novela, otra cosa es tomar notas, es un teclado. Yo escribir a mano hace ya miles de años. Me siento muy mayor con esto, pero vamos, yo cuando empecé a escribir escribía a mano, pero ahora mismo me parece impensable. O sea, necesito conectarme con el teclado, es así. Y además pasa que como ya tengas esa unión con el teclado, intentas escribir a mano y como que la idea se te atasca. A mí me ha pasado. Sí. Que no, que coge el ordenador, me tengo que sentar para seguir escribiendo y que fluya lo que realmente quiero decir. Yo quiero creer, y a lo mejor esto pues, es algo que me cuento a mí porque me parece una imagen bonita, pero quiero creer que cuando estás con las manos en el teclado es como el que toca el piano. O sea, y estás ahí y lo sientes. Y yo siempre digo, medio en broma, pero medio en serio también, que el mejor curso, mira que he estudiado con algunos de los mejores escritores de este país, bueno, el curso más importante que he hecho en toda mi vida fue el curso que hice a los 18 años, un curso de mecanografía. Para mí ese curso de mecanografía es el más importante que he hecho en toda mi vida en relación con la escritura, sin ninguna duda. Roberto, te voy a hacer una pregunta complicada. Cuando uno crea, prácticamente todo es parte de ti, ¿no? Pero ¿hay algún personaje al que tú le tengas especial cariño o que tú sientas algo por ese personaje que no sientas por el resto y viceversa? Un personaje que a lo mejor no te hubiera gustado escribir de esa manera. Complicada, como bien has dicho, Daniel, complicada, muy complicada, porque tal y como yo entiendo la escritura, como os estoy contando, para mí es algo muy, 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 muy personal.
muchísimo. Y además el hecho de escribir casi todas, no todas, pero casi todas las novelas que he escrito en mi vida han sido en primera persona. Eso hace que todavía, digamos, que la identificación con el personaje protagonista, narrador, sea aún mayor. Me costaría mucho decir si me siento más cerca de Ana o si me siento más cerca de Paquete, nuestro prota de los futbolísimos, o de Sebas, que estaba esta mañana, justo he estado revisando algunas cosas de Sebastián Balbuena, Sebas, de los Forasteros del Tiempo. Es que cada uno de estos personajes, evidentemente hablo de los protagonistas no porque sean protagonistas, sino porque son narradores, que es la principal, lo que diferencia totalmente. Me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay un personaje que sí, que es Ana Tramell, que yo creo que, bueno, que de alguna manera tiene muchas cosas mías, muchas cosas buenas y muchas cosas malas también. Y con la cual me siento, curiosamente es un personaje femenino, pero con la cual me siento con una vinculación, bueno, pues muy, muy, muy estrecha, muchísimo. Y por eso le tengo ganas, respeto y miedo a volver a meterme otra vez en su piel para escribir otra novela de Ana Tramell, que tarde o temprano lo haré, pero me da mucho respeto, curiosamente, al ser un personaje que siento, si cabe, todavía más dentro de mí. Yo lo que sí quería comentarte, porque me llama mucho la atención, yo empecé a leerme Los Futbolísimos, hablaba mucho con mis sobrinos para que ellos me dieran su visión. Y claro, les dije, bueno, los Balbuena los conocéis, porque ellos todavía Los Forasteros no los han empezado. Quiero intentar ahora ya para los cumpleaños empezar a regalarlos. Y en el tomo 7 aparecen ya los Balbuena en uno de los libros, cuando se fusionan, hacen ese cross con Los Futbolísimos. Pero de la manera en que tú presentas a los Balbuena, te caen mal en su momento. Por ejemplo, Susana con el trombón es como, qué niña más pesada. Entonces, era como, me estás presentando unos personajes que después te van a enganchar con otra historia, pero la presentación es como, me están cayendo gordos ya del tirón. Y es más, en este tomo 7 de Los Futbolísimos, que es la primera vez que aparecen los Balbuena, el misterio del penalti invisible, los Balbuena son como los unos, llegan a casa de Paquete y arrasan con todo. Es verdad que dentro de eso el niño, Sebas, es un poco el más espejo de Paquete, que también es un niño muy observador, también es un niño, bueno, que luego se convierte en el protagonista y narrador de Los Forasteros del Tiempo. Pero esto a mí me parece que es interesante, ¿no? Porque los personajes no tienen, es decir, los personajes no tienen que tener solo valores positivos. Creo que los personajes interesantes siempre son aquellos que tienen contradicciones, que tienen cosas buenas. Susana es una pesada, tú lo acabas de decir, y desde el principio lo es, y luego en toda la saga lo sigue siendo, pero también es una chica que tiene muchas cosas que gracias a lo, vamos a decir, empollona que es, les ayuda a sobrevivir en situaciones casi imposibles. Entonces, de repente, que un personaje que a priori te cae mal, luego como lector te da la vuelta y de repente te encanta y es la salvadora de todo, a mí ese tipo de cosas me parece que enriquecen muchísimo. Y luego se suma otra cosa que te confieso, que es que, como he dicho antes, y es verdad, yo no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Y cuando yo presenté a los Balbuena, yo no sabía que iba a hacer una saga con los Balbuena de protagonistas. Es que no tenía ni idea. Cuando terminé la novela y antes de publicarla, ahí sí lo decidimos ya en la editorial, pero cuando yo la escribí no lo sabía. Y lo decidimos porque es verdad que llevábamos tiempo y yo tenía ganas de hacer otra colección que el fútbol no estuviera en primer término, por decirlo de una manera, y los viajes en el tiempo siempre me han apasionado. Y entonces pensé, bueno, ¿por qué no coger a esta familia Balbuena que me ha apasionado, que me he divertido tanto y convertirla en protagonista de otra saga? Pero cuando la escribí, El misterio del penalti invisible, no tenía ni idea de que se iban a convertir después en protagonistas de 10 novelas y las que quedan todavía. Sí, de hecho, según he visto en tus redes, los quieres llevar al siglo de oro, a los Balbuena. Sí, el otro día en Instagram publiqué una imagen del Lazarillo de Tormes y ¿no? Esta idea que me vino así de pronto, es decir, ¿no? Que viajen al siglo de oro y que descubramos, o no, pero que investiguen quién está detrás del Lazarillo de Tormes y quién escribió realmente, que hay muchas teorías al respecto. Y bueno, sí, en las redes desde luego tuvo buena acogida la idea. Sí, la verdad que sí.
Roberto, yo tengo empapelada mi casa con tus libros. Tengo 3 hijos, los 3 muy lectores además, gracias a ti en parte. Y les he preguntado antes de venir que si querían que te preguntase algo de su parte. Santiago, que es el mediano, el mejor lector de los 3, digamos, o el que más lee por lo menos, de los 3, me ha dicho: papá, que te dé, por favor, que te diga algo de la novela nueva de Futbolísimos, que te cuente algún secretillo que se pueda contar de ese nuevo volumen que tenemos ya casi en el plan. Pues sí, mira, la tengo aquí conmigo precisamente. No sabía si me ibas a preguntar por ella o no, pero en cualquier caso, como es la que sale ahora enseguida, El misterio de la isla del volcán, y estoy aquí en Tenerife, que acabo de llegar, para hablar de la novela en directo, pues ¿qué puedo avanzar sobre la novela sin hacer ningún spoiler? Que a mí como lector me fastidia mucho cuando me hacen spoilers. Bueno, la novela empieza, y esto lo he leído, con un partido de fútbol dentro de un volcán. ¿Se puede jugar al fútbol dentro de un volcán? Pues a priori parecería que no. Parecería que es algo totalmente imposible. Y sin embargo, aquí en esta historia ocurre y se explica cómo es posible que llegue a ocurrir algo así. Como siempre en la ficción, te tomas ciertas licencias, pero también una base de documentación, porque antes decíamos enana, pero yo para escribir Los Futbolísimos, y no te digo ya nada, Los Forasteros del Tiempo, hago un trabajo previo de documentación grande. Y luego el otro avance que puedo dar es que el misterio en esta novela 18 es un tipo de misterio que no ha ocurrido nunca hasta ahora. Es decir, ha habido varios misterios relacionados con robos, muchos. Incluso hubo un misterio, a mí le tengo mucho cariño a ese libro, El misterio del Circo del Fuego, donde había unos incendios y había que descubrir quién estaba detrás del incendio. Ha habido pero aquí, no voy a decir cuál porque me parece más interesante, pero no es un robo. Aquí hay un misterio totalmente distinto que no se espera en Los Futbolísimos y que yo espero que tampoco se esperen los lectores. Y fíjate que después de 18 novelas, te prometo que yo no tengo la sensación, yo al menos, de decir, ay, ahora otra novela de Futbolísimos, a ver qué... No, o sea, sí, es que tengo un montón de ideas y de ganas para seguir escribiendo más misterios y más partidos de Los Futbolísimos. Así que dile a Santiago y a todos que, vamos, que tengo intención de continuar. Es un buen dato de niños que están deseando más libros y un escritor que está deseando seguir contando. O sea. Esto, mientras ocurran las dos cosas, pues habrá Futbolísimos para un buen rato. De hecho, este último volumen, el 18, sale el día 5, o sea, lo tenemos en esta semana ya en la librería, que ya previo para Navidad, pues ya sabes que... Sí, no la carta de los Reyes, sabes que va sí o sí. Pero aparte he visto que también tienes un concurso, que lo tienes hasta hoy a las 12 de la noche. No sé si quieres hablarnos un poquito para los que nos vayan viendo hoy, si se animan. Me encantaría. Animaos. Concurso de microrrelatos. Microrrelatos máximo de 300 caracteres. Qué difícil es escribir un microrrelato. Lo sé, es muy difícil escribir un microrrelato en tan pocas líneas. Pero al mismo tiempo es un reto divertido. A mí me está gustando mucho los microrrelatos que llegan, porque más allá de que hay algunos más originales, otros menos, lógicamente, pero sobre todo porque lo que se esconde detrás de cada uno de los microrrelatos, yo diría que del 99% de los que estoy leyendo, y ya se han presentado cientos, es que hay alguien, hay un niño, hay una niña, o no sé, tal vez algún mayor, algún adulto, que sí que conoce muy bien Los Futbolísimos. Es decir, que para escribir eso me está sorprendiendo y me está encantando. Las bases del concurso son muy sencillas. Máximo 300 caracteres, tiene que incluir la palabra Futbolísimos, es lo único, tiene que incluir esa palabra. Y se acaba el plazo hoy a las 12 de la noche. Tienen que mandármelo en mi cuenta de Instagram, Roberto Santiago Escritor, y ponerlo como comentario abierto, nada más, con el hashtag microrrelatos futbolísimos. Y a partir de mañana se anunciarán los 10 finalistas, pero hemos pensado que para darle un poco más de intriga, cada día vamos a anunciar un finalista, es decir, del día 1 al 10 de noviembre publicaremos el microrrelato finalista hasta completar los 10. Y el día 11 se publicará el ganador, que el ganador se lleva
el libro nuevo de los futbolísimos firmado y dedicado, se lleva una camiseta oficial de los futbolísimos, se lleva una bufanda oficial de los futbolísimos, bufanda que no tiene nadie en el mundo porque todavía no ha salido. Ojo, se lleva el juego oficial de los futbolísimos, que es un juego de mesa, y creo que me dejo algo más por ahí. Pero bueno, que se lleva un lote completo muy, muy interesante y leeré yo además y lo colgaré el microrelato ganador. Bueno, y los 10 finalistas se llevan el libro también firmado y dedicado. Ojo. Así que animaos, por favor, venga, quedan todavía unas horas. Hay tiempo, hay tiempo. Lo mismo me anima hasta yo, Roberto. Claro. No hay límite de edad, ni de sexo, ni de nacionalidad, faltaría más, ni de nada. O sea, no hay límite, puede participar cualquiera. Sí, me lo estaba pensando. Yo venía y digo, lo mismo todavía me atrevo a dar esta noche Da tiempo a pensar. Por favor, animaos. La otra pregunta que me han hecho mis hijos, Roberto, no sé si me la vas a saber contestar. Me han dicho, pregúntale por qué son tan buenos sus libros. Me lo han dicho tan claro. Bueno, a ver, muchas gracias por hacerme esa pregunta. De verdad que, bueno, como te puedes imaginar, uno nunca, como escritor, se cansa de que le digan que sus libros gustan, de que sus libros enganchan, de que sus libros les parecen buenos, en este caso, a unos lectores, a unos niños. En fin, yo, bueno, creo que en eso el ser humano, ¿no? Los halagos. En fin, siempre hay que colocarlos en un sitio para no creérselo mucho, pero siempre son muy bien recibidos y muchísimas gracias. Yo intento hacer los libros de verdad para divertirme yo, para disfrutar yo, y creo que eso es lo único honesto que puedo hacer para que luego les parezcan buenos o les parezcan divertidos a los lectores. Así que dile que eso es lo que intento. Escribo en realidad mucho también al Roberto Niño. O sea, yo me meto en la piel del Roberto Niño y al mismo tiempo me doy cuenta, de manera inconsciente, que le estoy escribiendo el libro a ese Roberto Niño que cuando era niño leía mucho. Yo leía, por ejemplo, los 5 de Enid Blyton, siempre lo digo, si yo no hubiera devorado los 5 de Enid Blyton, jamás habría escrito los futbolísimos. Pero que, paradójicamente, en esa época no existía ningún libro, ninguna novela de fútbol. Es que no había. A mí me apasionaba y le decía a mis padres, pero no había ninguna, ni buena ni mala. Ahora hay muchas, algunas muy buenas, otras muy malas, hay de todo. Pero yo era niño, no había ninguna. Entonces, de alguna forma, escribo los futbolísimos y es como si se lo mandara a Roberto Niño, que le habría encantado, y eso sí que lo sé y lo puedo decir, leer estas novelas. Una pregunta que a mí me gusta hacerle mucho a los autores que han pasado por las jornadas de novela y todas las entrevistas que hemos ido haciendo es el tiempo que tardáis en hacer una novela, porque hay autores que tardan 1 año, 2 años, dependiendo de la documentación, básicamente de género, pero solo hay un autor que, además, se lo dije a Daniel antes de empezar la entrevista, al que yo compararía contigo a nivel de libros por año, y sería Jordi Sierra y Fabra. Ese hombre saca, no sé, creo que a libro casi por mes, si lo apura, cualquier día saca un libro por semana, pues creo que tú en 2016 llegaste a sacar 7 en un año. Bueno, Jordi es el gran maestro de la literatura infantil y juvenil en España. Jordi tiene más de 500 novelas publicadas. Yo estoy a años luz de ese ritmo de Jordi. Jordi, al que yo admiro y quiero muchísimo, es un escritor que escribe de manera, paradójicamente, totalmente distinta a la mía. Él escribe con mapa, se hace además unos mapas y unas escaletas maravillosas, maravillosas. A mí me admira. Y yo, bueno, pues, ¿cuánto tardo en escribir un libro? Es que depende totalmente. Ahora mismo los futbolísimos y los forasteros, aproximadamente 3 meses. Es verdad que conozco ya tanto a los personajes, para mí son, de verdad, vamos, reales, por supuesto. Es que convivo con ellos, sé lo que siente Anita, lo que siente Ocho, lo que le pasa, lo que le da miedo a Tomeo, todo. Para mí es, entonces voy más rápido de lo que iría en una novela nueva, digamos. Ana, antes te he dicho que estuve escribiendo 1 año y medio. Antes había convivido con el personaje mucho tiempo. Mi primera novela, que también la tengo por aquí, que es una novela infantil, El ladrón de mentiras, en el barco de vapor. Fíjate qué novela tan cortita. Ahora, comparada con los futbolísimos, es una novela. Y sin embargo, esta, claro, fue la primera que escribí. Y estuve también, creo recordar, que fue 1 año y medio aproximadamente para escribir esta novela tan cortita. Me cuesta mucho decir porque es que depende de cada historia, depende de cada novela.
Y bueno, es cierto que yo creo mucho en la reescritura, es verdad, igual que digo que soy de brújula, luego creo mucho en la reescritura, reescribo, que los escritores de mapa son mucho menos de reescribir, eso lo sé, por lo menos los que yo conozco. Y soy rápido porque también le dedico muchas horas a la escritura. Lo decía al principio, soy muy afortunado, me dedico a lo que más me gusta en el mundo, me pagan por ello, me puedo vivir de lo que yo escribo desde que tengo 19 años, que me contrataron por primera vez en Televisión Española para escribir unos guiones de un programa musical. Toda mi vida he vivido de lo que yo escribo. También he dirigido y he dado clases, pero básicamente de lo que yo escribo. Eso, en fin, se tienen que juntar tantas cosas. Soy muy afortunado, tengo mucha suerte. Entonces, le dedico muchas horas. ¿Soy rápido? ¿Soy bastante productivo? Sí. Hay años, como tú has dicho, que he llegado a publicar hasta 7 novelas. Y ojo, porque lo que tengo en mente, 2021 no, pero 2022 va a venir fino también de novelas. Ya os hago un adelanto. 2022, lo siento, Daniel, no hace falta que compréis todas mis novelas, lo siento por la hacer una selección de las que os apetezca, pero 2022 viene cargadito también de novelas. Y es que yo trabajo, bueno, mi chica si estuviera por aquí os diría que está desesperada porque trabajo de lunes a domingo desde que me levanto hasta que me acuesto, y es porque lo disfruto tanto, y doy tantas gracias de poder hacer algo que me gusta, que bueno, sí, eso como resultado tiene mucha productividad. Años luz, insisto, de Jordi Sierra y Fabra. Yo no he llegado a las 50 novelas publicadas todavía. Jordi tiene más de 500. Sí, de hecho lo tuvimos aquí hace unos 3 años, antes ya que tuvimos a Jordi. Y es que dice, no, yo voy a escribir, y era tal la cantidad, pero además es una persona que también viaja muchísimo. Mucho. ¿No? ¿De dónde saca ahora este hombre al día para poder escribir tanto? Pero aún así, ya digo que el que más a número de publicaciones por año de todos los que hemos conocido, eres el que le sigue muy, muy cerquita a Jordi. En los últimos años sí estoy ahí pisándole los talones. De hecho, ¿hay algún, aparte de este nueva novela de futbolismo, hay alguno más todavía que quede para 2020? Ya vamos por 4. En 2020 no, en 2020 mi última novela es esta, ya suficiente, será la 4ª novela que publiqué este año, y en 2020 ya es suficiente. El 5 de noviembre ya no queda nada, ya se acaba el año así en un abrir y cerrar de ojos. Y yo creo que está bien, teniendo en cuenta además el año tan raro que estamos viviendo. Fíjate que la primera novela de Futbolísimos iba a salir en marzo, justo en marzo, cuando se decretó el cierre y el estado de alarma primero, y la retrasaron 2 meses, lógicamente, porque estaban las librerías cerradas, y salió en mayo finalmente. Entonces, entre mayo y noviembre, pues van a salir las 4 novelas de 2020. ¿Y algún proyecto, Roberto, que tengas en el cajón o en la cabeza, esperando a ser escrito, que tengas muchísimas ganas y por razones a lo mejor de agenda todavía no te has podido poner con él? Daniel, esto que no nos oiga nadie, tengo 1 millón de proyectos. O sea, es una locura. No me da tiempo. Necesitaría 7 vidas o 70 vidas para escribir todo lo que tengo ahora mismo, de verdad, en la cabeza. Tengo que priorizar, tengo que elegir, tengo que decidir, y eso no es ningún problema. Ojalá todo el mundo tuviera este problema, lo sé. Y ahora mismo los Futbolísimos y los Forasteros del Tiempo son mi prioridad número 1. No los voy a dejar. Tengo muchos lectores que son muy fieles y que quieren más historias. Yo siento que tengo más para contar, con lo cual eso va a ser mi prioridad. Ahora, ya te avanzo que para finales de 2021 va a salir una nueva novela infantil que yo creo que va a ser muy, muy, muy sorprendente, pero no voy a decir nada más, toco madera. Muy, muy sorprendente, estoy trabajando en ella desde hace tiempo y tengo muchas ganas de compartir también, por variar. No sé cómo me voy a organizar los tiempos, no lo sé, no lo tengo ni idea. Pero bueno, también me gusta mucho colaborar. Antes hablábamos de segundas partes, que las coescribí con Eva Redondo, y creo que en 2021 también voy a lanzar alguna novela coescrita con algún otro autor y autora, que es algo que me apasiona. Eso sí, les vuelvo locos a mis coescritores, porque coescribir sin mapa, sin escaleta, ya
es el triple salto mortal, pero funciona, ¿eh? Funciona, de verdad. Bueno, pues nada, yo simplemente agradecerte, Roberto, por la oportunidad que nos das de hablar contigo, de aprender contigo, los que nos dedicamos también a escribir, aunque por supuesto de una manera mucho más amateur que tú. Y invitarte, por supuesto, a que vengas a Écija. Cuando la agenda te lo permita, aquí tienes tu casa, tus puertas abiertas con la Asociación Papel y Tinta para vernos de tú a tú cuando este maldito virus nos lo permita, y te esperamos con los brazos abiertos. Pues de verdad que me encantaría, hoy lo estaba pensando, digo, ¿cómo puede ser que no conozca Écija, que no haya visitado Écija, que no haya paseado por Écija? ¿Cómo puede ser? Fíjate que Sevilla y Córdoba son dos sitios que me encantan y que conozco bien, así que Écija queda apuntadísimo y pendiente, es una asignatura muy pendiente que tengo y que lamento no haberla aprobado hasta ahora, pero prometo aprobarla, En las siguientes jornadas de novela, a ver si todo acompaña y el año que viene podemos retomarlo y quedas invitado, con lo cual vas a ver todo lo que te podemos enseñar, Ignacio. Y te va a sorprender, te puedo asegurar que te va a sorprender. Estoy seguro y deseando. Pues nada, un placer charlar con vosotros y muchas gracias a vosotros por dedicarle el tiempo y por dedicarle este empeño a la escritura, a la lectura, que de verdad creo que ahora hace más falta que nunca dedicarle tiempo a compartir las historias y a, bueno, pues a crecer, a ser mejores personas, que es lo que hace la buena literatura en realidad. Un abrazo, Roberto. Que sigas con los éxitos. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo.